la suspensión de sus cargos. 7:54, cambiamos de tema, hablamos de la condena en segunda instancia a 28 años de cárcel en contra de Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe. La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Antioquia en las últimas horas, revocó la absolución de primera instancia que había sido proferida hace un año y condena a Santiago Uribe por 2 delitos, por homicidio y por concierto para delinquir agravado, vinculados con la historia del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que delinquió en Yarumal y en otros municipios del norte de Antioquia. Juan Felipe Amaya es uno de los integrantes del equipo de defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Amaya, buenos días. Ricardo, muy buenos días para usted y para toda la mesa y para toda la audiencia de Blue Radio. ¿Tuvo la posibilidad, doctora Amaya, de leer el fallo que tiene más de 300 páginas? Claro que sí. Anoche, hasta horas de la madrugada, estuvimos haciendo ese ejercicio de lectura de esas 307 páginas, de las cuales toca aclarar que realmente más o menos unas 160 terminan siendo las consideraciones del despacho y el resto, digamos, realmente más son síntesis de las intervenciones de las partes. 160 son las decisiones, es bastante extensa. ¿Y cuál es su opinión, doctora Amaya, entendiendo que usted es parte interesada, es parte del proceso, es abogado de Santiago Uribe, condenado en esta segunda instancia? Pues mire, Ricardo, nosotros tenemos una norma que hemos tratado de respetar, una costumbre que hemos tratado de respetar, y es ser respetuosos de las decisiones judiciales tanto cuando nos favorecen como cuando nos perjudican. Ahora, dicho eso y entendiendo la dinámica en la que estamos, yo sí quiero ser muy franco y de pronto crudo, pero creo que el mensaje que yo le transmitiría a la ciudadanía es que esta decisión trae consigo una injusticia mayúscula, Ricardo, porque aquí lo que está sucediendo es que están condenando a 28 años de prisión a un ciudadano que es inocente. Santiago Uribe, y se lo recalco, es un ciudadano inocente, y no lo digo porque tenga un interés en este caso o porque sea el abogado, sino porque desde que ingresé en ese momento, recién egresado a la universidad, a la oficina del doctor Jaime Granados, en la que estuve por cerca de 12 años, tuve la oportunidad de vincularme a este caso. Yo llevo trabajando este caso 15 años, estudiando ese expediente sumamente voluminoso al derecho y al revés. Y esa realidad probatoria, Ricardo, siempre lo he dicho, demuestra que la acusación que se hizo o que se construyó en la administración del fiscal Eduardo Montealegre en contra de Santiago Uribe Vélez es una acusación sin fundamento, basada en falsos testigos, y que la prueba orante en ese expediente demuestra la total inocencia de Santiago Uribe Vélez en esos 2 cargos de la acusación. Así lo había ratificado un juez en primera instancia después de estudiar el caso por cerca de 3 años. Y bueno, esta decisión del tribunal pues nos sorprende. El estudio que tuve la oportunidad de hacer anoche me muestra algunas, digamos, circunstancias o lo que yo llamo algunas banderas rojas que de entrada me acreditan que ese estudio no corresponde a un estudio profundo de la prueba, sino que por el contrario denota superficialidades, denota errores crasos. Y lo más delicado, Ricardo, es que independientemente de que sea Santiago Uribe Vélez o que sea hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando el Estado va a tomar una decisión tan grave como lo es privar de la libertad a una persona por 28 años, sí, para la edad de Santiago prácticamente sería una prisión perpetua, pues tiene que hacerse con un estudio completamente juicioso, porque es una decisión muy delicada. Sí, fíjese, quiero preguntarle por un elemento específico de la sentencia. Dice el tribunal que el juez en primera instancia no se detuvo en el análisis de 4 testimonios que son claros vinculando a Santiago Uribe con el delito de concierto para delinquir. Habla de Salvatore Mancuso, habla de Pablo Hernán Sierra, habla de Daniel Rendón Herrera, alias el alemán, y de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Y dice la sentencia, se trata de reconocidos líderes de grupos criminales de autodefensas que declararon su conocimiento sobre el papel de Santiago Uribe Vélez en la organización criminal del norte de Antioquia.
¿ese elemento no lo convence a usted? ¿No es un elemento que no tuvo en cuenta el juez en primera instancia, los testimonios de 4 jefes paramilitares en contra de Santiago Uribe? Lo que pasa es que esa afirmación, digamos, hay que entenderla en la sentencia de primera instancia, en el siguiente sentido. Este caso se construyó sobre la base de 4 testigos supuestamente directos, que no son los que usted ha mencionado, que son el señor Juan Carlos Meneses, Alexander Amaya Vargas, Eunicio Alfonso Pineda Luján y Olguan de Jesús Agudelo Betancur. Y la sentencia de primera instancia descarta la credibilidad de esos testigos directos que supuestamente vinculaban a Santiago Uribe Vélez con los 12 apóstoles y con un homicidio que está plenamente clarificado. Y estos otros 4 testigos que usted menciona eran testigos que la Fiscalía traía como testigos de respaldo, que son testigos indirectos o testigos de oída, que vienen a hacer unas afirmaciones sobre supuestas circunstancias que escucharon, que no les constan y que venían a respaldar esa tesis de la acusación. Al caerse esos testigos directos, estos testigos de respaldo o testigos de oída o testigos indirectos, pues no tienen la fuerza suficiente para sustentar una condena. Ahora, yo debo decirle una circunstancia. Si estamos hablando de elementos en común de esos 4 testigos que usted ha mencionado, pues hay que exponer algo totalmente claro. Todos esos testigos fueron capturados o detenidos o extraditados en el gobierno del hermano de la persona que es el procesado, del doctor Álvaro Uribe Vélez, en su condición de presidente. Y adicionalmente hay que decir que todos esos testigos en el proceso no solamente no cumplieron con los requisitos que establece la jurisprudencia para poder darle validez a un testigo de oídas, o porque no identificaban la fuente de la que supuestamente habían tenido conocimiento, o porque habían sido refutados por otros testigos en sus relatos, pero la realidad es que ninguno de ellos puede afirmar o hacer una aseveración de que conoció a Santiago Uribe Vélez y que puedes indicarlo en el escenario por el cual fue acusado, es decir, Doctora por Amaya, el tema de los 12 apóstoles. Sí, ¿en qué se traduce esta sentencia de 28 años de cárcel? Le pregunto por el efecto inmediato. ¿Esto implica una orden de captura, una medida de aseguramiento inmediata en contra de Santiago Uribe? No, aquí hay que hacer la precisión y es que esta sentencia no está en firme. El propio tribunal es claro en la parte resolutiva. Si bien se ordena una orden de captura, eso solamente queda condicionado a que la sentencia sea confirmada y que quede en firme. Como Santiago fue absuelto en la primera instancia y él tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria, entonces el ordenamiento jurídico colombiano consagra un recurso que se llama la impugnación especial, que es una especie de apelación que se da casi que a partir de la segunda instancia, y entonces tiene que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conocer este recurso, examinar todos los reparos que hará la defensa en el mismo y ya determinar si confirma o revoca esa decisión. Pero mientras tanto, la presunción de inocencia de Santiago se mantiene incólume y por lo tanto se debe respetar su libertad. Ahí me pierdo y este es un tema un poquito de abogados, pero esta figura de impugnación especial para mí es novedosa. No soy abogado, repito. Siempre se ha hablado de que la Corte eventualmente admite o no el recurso extraordinario de casación. ¿Ustedes por qué hablan aquí de una impugnación especial de la condena contra Santiago Uribe? Muy pertinente es esa pregunta y de cierta manera tiene razón usted en algo. Es un recurso novedoso porque se ha desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico en los últimos años y surge a partir de unas normas de carácter convencional que establecen que toda persona tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba, digamos, en algunos casos? Que la persona era absuelta en primera instancia y la sentencia condenatoria se profería solamente en segunda instancia. ¿Qué pasa? Que el recurso extraordinario de casación, como su nombre lo menciona, es un recurso, digamos, que no es una apelación propiamente dicha, sino que procede ante unas causales muy excepcionales y que en la mayoría de los casos termina generándose
que la Corte no estudie de fondo realmente la impugnación que quiera hacer la persona. Entonces, lo que pasaba era que esas personas que eran condenadas por primera vez en una segunda instancia realmente no contaban con la posibilidad de impugnar ese fallo. Así que las autoridades judiciales colombianas se han, digamos, alineado con esos estándares internacionales y se ha permitido la posibilidad de que entonces, cuando haya una primera condena en segunda instancia, la persona tenga derecho a acudir a algo que se llama la impugnación especial, que en esencia es la posibilidad de apelar esa primera condena, así sea en segunda instancia. Significa entonces que no se acude propiamente a la casación y que la Corte tiene que hacer un estudio de fondo directamente de esa impugnación, que es un recurso más sencillo, más abierto y donde se pueden debatir los hechos, las pruebas, los argumentos, sin estar sujetos a esas causales de casación. Las 8 de la mañana, 5 minutos, es Juan Felipe Amaya, uno de los integrantes del equipo de defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, que fue condenado en las últimas horas en segunda instancia a 28 años de cárcel. Todavía queda la definición de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Amaya, muchas gracias. No, a usted.